Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles 10 de junio de 2020. Les saluda Otto Ángel, como se lo hemos venido contando, la titular de este espacio. Rocío Lazo va a estar a las 6 de la tarde en la edición comunitaria y a las 9 de la noche María Luisa Gómez y Alberto Toro Bielma. Esta decisión la hemos tomado en función de los contagios que se han ocurrido a nivel nacional por el COVID-19. Pasemos ya a la información. Como usted ve, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que la tarde del martes 9 de junio se observó un embudo que afectó a varias viviendas en los cantones El Calvario y Siete Pinos en Chiantla, Huehuetenango. Las autoridades municipales han brindado apoyo a las familias afectadas, pero ¿se trata de un tornado? O muchas personas lo han creído. La Conred nos da a conocer qué es lo que piensa de esa terminología. ¿Dónde lo van a salir? Le vi las láminas. ¿Verá que levanta las láminas? No lo llevaba aquí, es que lo fui. Ayer en horas de la tarde, un embudo de aire frío en el municipio de Chiantla, en Huehuetenango. Esta condición que el INSIBUME nos ha dado a conocer, condición de fuerte viento en este lugar, generó daños en viviendas de los cantones El Calvario y Siete Pinos. En total tenemos 49 personas que resultaron afectadas y 7 viviendas con daños moderados debido a esta condición de vientos en este sector. Un derrumbe ocurrió esta mañana sobre un predio de vehículos. El desprendimiento de tierra ocurrió en el ingreso a las granjas cerca del semáforo hacia Villa Deportiva en Ciudad San Cristóbal, jurisdicción de la zona 4 de Misco, de la zona 8 de Misco, quiero decir. En el negocio se encontraba entre 30 y 40 vehículos, uno de los cuales quedó soterrado. Autoridades de esa comuna informaron que nadie resultó herido. San Cristóbal, en zona 8 de Misco, donde se ha producido este derrumbe, donde dejó únicamente daños materiales, más no pérdidas humanas. Tampoco se reportan personas heridas, únicamente los guardianes que dieron información acerca se encuentra en apresto para poder brindar la ayuda correspondiente a los dueños de este predio. Cabe destacar que aquí también parte de esta calle funciona como un predio de venta de carros. Es por ello que se encuentra este vehículo que quedó prácticamente soterrado. Solo se reportan daños materiales, no hay pérdidas humanas ni heridos. El Ministerio de Salud y la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del COVID-19 anunciaron una nueva reorganización para la atención de pacientes buscando el desfogue de la red hospitalaria nacional. Vamos con Andrea Domínguez, que nos da los detalles en el Hospital Militar. Buenas tardes, Andrea, te escuchamos. Así es, Otto Ángel, y es que nos encontramos a las afueras del Centro Médico Militar. Este lugar empezaría desde este día a convertirse también en un hospital para pacientes con coronavirus, según lo ha señalado el titular de la COPRECOVID. Esto con el objetivo de empezar el desfogue en la red hospitalaria que actualmente se encarga de la atención de estos pacientes. Según lo señaló el doctor Edwin Asturias, ayer se dieron al menos 4 protocolos para la atención de estos en los hospitales, que estaría dividido en 4. Los hospitales Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios se estarían encargando de aquellos pacientes que se encuentren graves, así como aquellos que necesiten ser entubados. Esto con el objetivo de poder determinar que estos 2 hospitales de la red nacional prácticamente sean los hospitales insignia para los pacientes más críticos. De acuerdo a la planificación, los hospitales que estarían atendiendo a pacientes con enfermedad moderada y algunos críticos que no puedan estar en los hospitales insignia
se estarían trasladando a los hospitales temporales, como lo es el Hospital Parque de la Industria y el Hospital de Xela, así como el Hospital de Especialidades de Villanueva, los hospitales regionales e incluso el Hospital Centro Médico Militar, que para ello ya ha habilitado y dado al gobierno el Campamento de la Paz. Este es un lugar que ha sido puesto a disposición y en el que se estaría enviando a pacientes que no tengan necesidad o que tengan poca necesidad de oxígeno, según lo señaló Asturias. De momento no se sabe cuántos pacientes serían trasladados a este punto, pero los primeros vendrían desde el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Según ha señalado el doctor Asturias, sería en las siguientes 24 horas cuando ya se esté haciendo uso de las instalaciones que ha brindado el Ejército de Guatemala para el apoyo del Ministerio de Salud y con ello realizar un desfogue de la red hospitalaria del país. También dentro de las fases que se ha señalado para la reorganización de la red hospitalaria, los hospitales de área estarían atendiendo única y exclusivamente a pacientes moderados o leves con patología de admisión, mientras que los centros de atención municipal se encargarían de aquellos pacientes que se encuentren asintomáticos o con patología leve. Cabe resaltar que ya en el país en este momento hay 6,000 pacientes activos que se encuentran con atención de coronavirus y estarían dispersos en toda la red hospitalaria. Ya se ha comenzado también con el traslado de algunos de los pacientes que se encuentran en el Hospital Roosevelt a el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Ya médicos a inicio de la semana de este hospital señalaban que ellos han colapsado en la cantidad de espacios que tienen, pues únicamente tienen un espacio con 100 camillas para aquellos pacientes que se encuentran en estado crítico, pero en este momento están atendiendo a cerca de 150. Y también han indicado que se encuentran reunidos tanto ellos como los médicos del Hospital San Juan de Dios para poder determinar si en efecto ellos pueden cumplir o no los requerimientos que está señalando el titular de la COPRECOVID. Con esta información y con imágenes de Fernando Cabrera, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. En nuestras siguientes emisiones les tendremos todos los detalles. Era Andrea Domínguez desde el Centro Médico Militar, donde han escuchado que puede haber una estrategia para desfogar los centros de referencia del país. Vamos ahora al interior de la República, los departamentos. Familias afectadas por el desbordamiento del río Cis están preocupadas por el daño ocasionado a sus cultivos, su principal fuente de ingreso. Vamos con nuestro compañero Marvin Tunches, que nos da una explicación más profunda de qué es lo que está pasando. Marvin, te escuchamos. Buenas tardes, Soto. Un gusto saludarte por este medio. Hoy me encuentro ubicado en el municipio de San José La Máquina, para ser más específico en la línea B4, sector Cis. Y es que la semana recién pasada, las inundaciones provocadas en este lugar por el desbordamiento del río Cis provocaron que los cultivos se inundaran, lo cual está repercutiendo en daños en la cosecha del presente año. Situación por la que los vecinos de esta localidad solicitan apoyo de las autoridades gubernamentales. El maíz, la mayoría se perdió. Ahorita tenemos unas personas sacando lo poquito que quedó, pero lo demás está todo, ya se nació todo, ya está perdido, pues, porque ya se hinchó el maíz. Pero sí fueron como unas 7 manzana y media fue la que se fue de maíz. Y tal vez vamos a recuperar tal vez algunos 14 saquitos nada más, así medio bueno. Pero sí nos afectó bastante porque se fueron animales, ahí pollos murieron, se ahogaron, porque ya, o sea que la llena fue de romplón, pues no nos dimos cuenta. Además de los cultivos, los comunitarios reportan la pérdida de animales y objetos personales en sus viviendas. Nosotros aquí perdimos la mayor parte de la milpa porque como casi cubrió toda la milpa el río. Y ahorita estamos viendo si sacamos algo todavía de lo que quedó. Por eso estamos volteando ahorita ahí. ¿Cuánto terreno tenían plantado ustedes de milpa? Nosotros teníamos 6 manzanas. 6 manzanas teníamos sembrado y ahorita a ver si sacamos queda la mitad de lo que hemos invertido. El MAGA se encuentra realizando un monitoreo en las comunidades del litoral del Pacífico para determinar la extensión territorial que se vio afectada por las inundaciones y los daños en los cultivos. Con esta información regresamos al estudio para Noticiero Guatevisión, reporta Marvin Tunches.
¿Qué está ocurriendo en las redes sociales? Es momento que lo revisemos en nuestro segmento de Es Viral. Vamos a iniciar con las siguientes imágenes en Misco, que ya se las habíamos contado. Un derrumbe que causó daños materiales en un predio de vehículos. Los usuarios reaccionaron en las redes sociales preocupados ante estas imágenes y esperan que no se vuelvan a registrar hechos como este o de este tipo que les alivian que los daños hayan sido solo materiales. Y le muestro ahora este video de una cámara de seguridad que registró a un oso suelto por las calles de la ciudad de Wilson, al norte de Estados Unidos. El audiovisual tiene más de 26,000 reproducciones en Facebook. Los internautas reaccionan sorprendidos ante este hecho y piden a las autoridades norteamericanas, principalmente de Wilson, que controlen este tipo de sucesos para evitar posibles ataques a pobladores del lugar. Y por último les dejamos con estas imágenes en Palm Beach, Florida. Un grupo de 30 personas irrumpió por la fuerza en un negocio donde venden marihuana medicinal. El video tiene más de 35,000 reproducciones y contando. Los usuarios condenan este hecho y algunos tratan de colaborar para identificar a los implicados en el saqueo. Les recuerdo www.guatevision.com y todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, para seguir revisando lo que está viralizándose en Guatemala y el mundo. Seguimos haciendo un recorrido por el planeta. La justicia italiana convocó al primer ministro Giuseppe Conte a causa de la gestión gubernamental de la epidemia de coronavirus en ese país. Asimismo, 50 familiares de víctimas de coronavirus presentaron denuncias en contra del gobierno en la Fiscalía de Bérgamo por el manejo de la pandemia en la primera acción legal grupal que reportó más de 34,000 muertes en aquel país. Los fiscales de Bérgamo, muy cerca de Milán, están llevando a cabo una amplia investigación sobre la crisis de salud, ya que las familias locales culpan a la tardanza en imponer una zona roja, así como usted lo oye, la tardanza en imponerla, así como de recortes en los sistemas de salud en la región del norte de la Lombardía, la parte más rica de toda Italia. Y la Organización Panamericana de la Salud expresó su preocupación por los aumentos exponenciales en casos y muertes en todo el continente americano, como Perú, que superó los 200,000 casos de contagios con el nuevo coronavirus. Latinoamérica concentra ahora casi la mitad de casos y muertes globales por esta pandemia. Los contagios del nuevo coronavirus siguen aumentando exponencialmente en el continente americano. La Organización Panamericana de la Salud se mostró preocupada por el incremento de casos en la región. En Sudamérica, el virus sigue esparciéndose agresivamente en Brasil, Perú y Chile. También estamos viendo que en Venezuela los casos aumentan más rápido que antes. La OPS registra un aumento de las infecciones en países como México, Panamá, Costa Rica y Haití. Perú, el octavo país con más contagiados en el mundo, superó el martes los 200,000 casos. El país acumula cerca de 6,000 muertes, mientras los hospitales están al borde del colapso por la falta de oxígeno para atender a los pacientes. Necesitan el oxígeno todo el día, toda la noche. Y tenemos que verlo, pues tenemos que amanecer, no sé si es posible, para poder obtener el oxígeno, porque si no se empeora y eso es lo que no se quiere. Guatemala también vive la crisis y algunos hospitales han tenido que trasladar a enfermos a otros centros de salud por estar desbordados. Mientras que en Brasil, que acumula más de 38,000 muertos, el presidente Jair Bolsonaro, muy criticado por su gestión de la pandemia, insiste en la reapertura económica.
a pesar de los cerca de 740,000 casos registrados en el país. Las medidas para combatir el virus. Las medidas para combatir el virus que tenían que ser tomadas no pudieron hacer que el efecto colateral produjera un daño mucho mayor que el propio virus. El continente americano concentra actualmente casi la mitad de los 7.100.000 casos y de las 406.000 muertes globales por COVID-19. En tanto, Estados Unidos es el país del mundo con más contagios y Brasil el tercero. La OPS ve en la llegada del invierno austral y la temporada de huracanes en el norte dos obstáculos más en el control de la pandemia en la región. Y aunque veíamos que Brasil es el tercer país con más casos y registró 1.185 nuevas muertes por COVID-19, lo que lleva un total de 38.000 fallecidos por este mal, la información provista por el consorcio de 6 medios nacionales que trabaja en conjunto con secretarías de salud de los 26 estados del país ha provocado que el gobierno de Jair Bolsonaro esté más bien concentrado en una batalla con la Organización Mundial de la Salud. Brasil, uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus, superó el martes los 38.000 muertos a causa de la enfermedad, que ya deja cerca de 740.000 infectados en el gigante sudamericano. En las últimas 24 horas, Brasil sumó más de 1.200 muertes y 32.000 casos. En medio de la crisis, el canciller brasileño Ernesto Araújo criticó el martes a la Organización Mundial de la Salud por su respuesta a la pandemia del nuevo coronavirus. El ministerio sigue el papel de la OMS con mucha preocupación. Falta de independencia de la OMS aparentemente, falta de transparencia y consistencia sobre todo. Las críticas del canciller ocurren luego de que la OMS dijera el lunes que la transmisión de la COVID-19 por personas asintomáticas parecía muy inhabitual. Pero el martes el organismo aclaró que fue un malentendido y que se refería a un pequeño grupo de estudios. El origen del virus, el compartir muestras, el contagio por humanos, de los modos de prevención, en la cuarentena, el uso de la hidroxicloroquina, en la indumentaria de protección y ahora en la transmisión por asintomáticos. En todos esos aspectos, la OMS fue de ida y vuelta más de una vez. Eso nos preocupa. Araújo pidió que se acelere la evaluación independiente de la respuesta de la OMS a la pandemia y afirmó que busca un proceso de reforma del organismo internacional. El presidente Jair Bolsonaro había amenazado la semana pasada con retirar a Brasil de la OMS, siguiendo los pasos de su homólogo estadounidense Donald Trump y acusando al organismo de trabajar con sesgo ideológico. Seguimos hablando de COVID, pero en el país. En el Congreso de la República y en particular en la Comisión de Salud recomendaron la destitución del ministro de Salud, Hugo Monroy, mientras que en otra situación autoridades de esa entidad anunciaron un posible acuerdo para la contratación de personal. Vamos con nuestra compañera Dulce Rivera, que está ya allí para contarnos. Bueno, no está ahí, está en su casa, pero ha estado al pendiente de lo que ha estado ocurriendo en el Congreso de la República. Dulce, buenas tardes. ¿Qué tal, Otto? Muy buenas tardes. Justo como tú mencionabas, hoy en la Comisión de Salud, los integrantes conocieron un informe que entre ellos mismos elaboraron de acuerdo a verificaciones y acciones de fiscalización que han realizado últimamente en el tema del COVID-19. Ellos concluyeron con una recomendación y es pedirle al presidente Alejandro Yamatei la destitución del ministro de Salud, Hugo Monroy, por considerar que ha habido deficiencias en su trabajo al frente de esta cartera, principalmente puesto que consisten las denuncias de falta de personal médico, así también de insumos en hospitales. Además, ellos consideran que ha habido una baja ejecución del dinero aprobado por los mismos diputados. En este pues vamos a escuchar parte de lo que decía el presidente de la Comisión de Salud, Nery Mazariegos. Nosotros a la conclusión que llegamos hoy es de recomendarle al señor presidente Alejandro Yamatei la remoción del ministro. Es lo que como diputados y como Congreso podemos hacer. No podemos influir más, sino que nosotros lo que nos demostró el estudio que se hizo es que realmente tiene que ser removido de acuerdo a todas las conclusiones que ustedes escucharon hoy. Lo que podemos hacer es recomendar la destitución. ¿Por qué la recomendamos? Porque sabemos de que ya hay fecha para la interpelación. La interpelación va a ser dentro de prácticamente un mes y medio. Nosotros recomendamos que sea destituido ya.
Bueno, esta comisión la integran diferentes diputados de distintas bancadas, no solo de oposición, sino también bancadas que han sido aliadas al gobierno, y en este sentido, pues ellos envían esta recomendación directamente al presidente Alejandro Yamatei. Pero además en el Congreso hubo diferentes citaciones. Una de estas fue a autoridades del Ministerio de Salud, específicamente a la viceministra y a la directora de Recursos Humanos, quienes se reunieron con trabajadores del área de mantenimiento del Parque de la Industria. Como ustedes recordarán, hace algunos días ellos denunciaron que serían despedidos por no contar con un título de nivel medio. En este sentido, pues aseguraron que están tratando de buscar algún acuerdo, como alguna salida legal para que se pueda contratar a estas personas que no poseen este título, teniendo en cuenta que su trabajo sería específicamente en el área de mantenimiento. Esto es como un poco de los avances que se ha logrado, por lo menos con el personal de mantenimiento del Parque de la Industria. Sin embargo, persisten todavía las dudas y las quejas del personal médico, por ejemplo, de enfermeros, también de doctores. También hay que recordar que para el 30 de julio está programada la interpelación al ministro de Salud. Si esto pues se llega a dar, sería en el Congreso de la República, pero los diputados han insistido en que el ministro debe salir y se debe nombrar a alguien más en este cargo. Esta es la información hasta el momento. Regreso contigo, Otto, al set principal. Gracias, Dulce. Vamos a estar pendientes de qué ocurre con esta petición de los diputados. De momento no hay una señal de que pueda haber alguna salida del ministro de Salud de parte del organismo ejecutivo. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de los bomberos y otras cosas más que están ocurriendo en Guatemala y el mundo. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Guatevisión. Hasta ahora no hay bomberos voluntarios con positivos, con COVID, quiero decir, aunque alrededor de 40 de ellos están haciendo cuarentena voluntaria. Vamos con nuestra compañera Dadiana Cabrera. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que nos puedes contar de los bomberos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto poderles saludar en esta oportunidad desde la Estación Central de Bomberos Voluntarios, ubicada en la zona 3 capitalina. Y es que este lugar pues no ha cerrado sus puertas desde el inicio de la pandemia, porque ellos son quienes de primera mano atienden a las personas antes que sepan si están o no contagiadas de coronavirus. Yo me encuentro acá acompañada de Hermindo Cifuentes. Él es uno de los oficiales más antiguos. Él ya tiene 35 años de servicio. Cuéntenos cómo ha sido para usted trabajar y vivir durante esta pandemia acá en Guatemala. Bueno, para mí ha sido bastante diferente, ya que estamos acostumbrados a otro tipo de emergencia, y pues esta pandemia nos vino a cambiar el rol del trabajo, ¿verdad? Tanto a los bomberos humanos como vehiculares, ¿verdad? Ya que tenemos que tener bastante precaución al hacer el traslado de personas infectadas por el coronavirus. Afortunadamente, pese a que han habido varios bomberos en cuarentena, ninguno ha estado contagiado. ¿Qué medidas están utilizando ustedes para no contagiarse y cómo están ustedes cuidándose para no llevar también el virus a su casa? Bueno, la verdad es de que nosotros desde que iniciamos nuestra carrera como bomberos estamos expuestos a cualquier tipo de contagios. Incluso dentro de nuestro pensum de estudio tenemos un curso de primeros auxilios donde nos dan las enseñanzas de las enfermedades infectocontagiosas, de las cuales nosotros siempre nos hemos cuidado. Nos cuidamos utilizando nuestros guantes, mascarilla y nuestros lentes, y tratar de protegernos. En este caso en especial, pues como ustedes pueden observar, nosotros tenemos un carro especial que sirve para trasladar a los contagiados, y el personal que va ahí usa equipo desechable, guantes, mascarilla, gorros, botas de hule, y cuando retornan ellos entregan el paciente al hospital. En el hospital hacen una sanitización del vehículo con amonio cuaternario. Y cuando vienen a la estación, vuelven a hacer la limpieza del carro. El carro se queda 4 horas fuera de servicio mientras se ventila. Y posteriormente se pone a disponibilidad para el próximo servicio. No es en todas las ambulancias que trasladamos. Nosotros cumplimos con los protocolos dictados por nuestro señor presidente y el Ministerio de Salud Pública. Si usted nos pudiera platicar, ¿en algún momento le ha dado temor tal vez llevar este virus a su casa? ¿Qué hace usted para poder protegerlos a ellos? ¿Qué hace usted con el uniforme, o a lo mejor se cambia? O cuéntenos un poco acerca de esto. Bueno, pues acá nosotros lo que hacemos es que cuando salimos nos sanitizamos, nos hacemos nuestra desinfección bien bonita, nuestra ropa la lavamos por separado,
y nos echamos amonio en los zapatos, en la ropa que vamos a la casa, para no ir contagiados. Tratamos la manera de evitar el contacto con los pacientes para no estar expuestos. Ok, muchísimas gracias por esta información y también por la labor que están ustedes realizando en estas 134 compañías. Y esta es parte del trabajo que realizan los bomberos voluntarios. Recordemos también que las otras instituciones de servicio, como bomberos municipales y municipales departamentales, también han continuado trabajando. Y hasta ahora en las compañías de voluntarios pues no se ha reportado ningún solo contagiado de coronavirus. Con esta información yo regreso al estudio agradeciendo a las imágenes de Carlos Hernández. Reportó para Noticiero Guatevisión, Dadiana Cabrera. Gracias, Dadiana, y particularmente muchas gracias a todos los bomberos que en esta emergencia pues han estado trabajando con mucho ahínco y mucho esfuerzo. Pasemos a otra información. Vamos a hablar de una actriz en nuestro segmento de cultura que hizo una importante donación para la lucha contra el racismo en los Estados Unidos. Estos y otras notas más en los espectáculos con Fátima Herrera. ¿Qué tal, amigos de Guatevisión? Es un placer acompañarlos en esta emisión. En el marco de la muerte de George Floyd, la actriz estadounidense Jennifer Aniston donó $1 millón para la lucha contra el racismo. El dinero fue destinado a distintas organizaciones benéficas, entre ellas Colors of Change, la cual utilizará estos recursos para alzar la voz de la población afroamericana. Luego de 5 años de lucha contra el cáncer, este 9 de junio falleció Pau Donés, cantante, guitarrista y compositor de la agrupación musical Jarabe de Palo. El video que ve en pantalla es Eso que tú me das, un tema del grupo español lanzado el pasado 23 de mayo. No creo lo tenga merecido. Conózcanlo mejor en vivo, el nuevo álbum del artista Felipe Peláez, que recopila sus mejores momentos en su recorrido musical. Los videoclips ya están disponibles en YouTube. Esa es toda la información para el segmento de espectáculos de esta emisión. Regresamos con los compañeros para continuar brindándole información. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Gracias, Fátima Herrera. Vamos ahora a Quetzaltenango, donde se reanudaron las actividades en el Centro Regional de Justicia. Esta mañana se llevó a cabo la primera audiencia virtual del Tribunal de Mayor Riesgo. Nuestra compañera María José Longo estuvo en la diligencia y nos amplía la información. María José, buenas tardes. Cuéntanos más de esta actividad judicial. Feliz tarde, Otto, y a toda la audiencia de Guatevisión. Me encuentro ubicada en el Centro Regional de Justicia, en donde esta mañana se llevó a cabo la primera audiencia virtual del Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango. Es importante recordar que este tribunal suspendió labores desde el 16 de marzo hasta el 5 de junio. Ahora que se retoman las actividades, las audiencias obviamente han cambiado. Ahora se realizan de manera virtual, como usted puede observar en las imágenes. Las medidas sustitutivas que se dictan a favor del acusado Daniel Alfonso Monzón Arriaga y no David Alfonso Monzón Arriaga, según los del artículo 200. Conforme a los protocolos para realización de audiencias virtuales en este tipo de tribunales, como plan piloto, la primera audiencia virtual es una audiencia de revisión de medida de coerción. De momento, esta semana tenemos programadas audiencias de gestión o de incidentes. A partir de la otra semana, pues el tribunal pues ya tiene agendado a partir del día 15, 16, 17, 18 en adelante, inicios de debate. Durante la audiencia, las fallas de conectividad y barreras tecnológicas fueron evidentes, pero a pesar de ello, la diligencia se llevó a cabo. La audiencia era de una revisión de medidas de coerción de David Alfonso Monzón Arriaga, sindicado de asociación ilícita y quien se presume pertenece a una red de extorsionistas. En esta hay más de 100 procesados, 120 para ser exactos. La medida sustitutiva le fue otorgada y ahora deberá firmar un libro una vez al mes. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Gracias, María José, y un saludo hasta Quetzaltenango. Vamos ahora al clima con Pamela Valdés. ¿Qué tal está?
tal? Muy buenas tardes, que tengan un excelente miércoles. Ya nos encontramos a la mitad de la semana y es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas en los diferentes departamentos de nuestro país. Iniciamos con esta imagen satelital y de acuerdo al monitoreo por parte del INSIBUME, continuamos con el día mayormente soleado en la mayor parte del territorio nacional y en la mayor parte del periodo, sin descartar lluvias, principalmente en la franja transversal del norte en las próximas horas y en la zona de la cadena volcánica. Cabe resaltar que como aún estamos en temporada de lluvias, es muy probable que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica y granizo en algunos puntos de la ciudad. Veamos específicamente las condiciones a través de la gráfica del territorio nacional, donde tendremos principalmente tormentas en el departamento de Petén. Para el resto de los departamentos, entre muy pocas nubes y cielos parcialmente soleados para las próximas horas. Y las condiciones a continuación para los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, se esperan tormentas eléctricas. Para el jueves, el viernes, el sábado tendremos probabilidad de lluvias y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 23 y 24 grados centígrados para los 3 días. Y por último, les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5:33 de la mañana. Y se ocultará a las 6:31 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso con ustedes al set. Pamela Valdés, muchas gracias. Vamos ahora a hablar del confinamiento y cómo la movilidad que se ha visto limitada ha afectado también al transporte público que no ha funcionado. Eso ha provocado que el conteo de emisiones de gases haya sido trastocado. ¿Cómo esto está afectando la calidad del aire que hoy estamos respirando en el Valle de Ciudad de Guatemala? Vamos con Felipe Garrán, que está en vivo para hablar de este tema. Hola Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal, Otto? Muy buenas tardes. Y es que si lo recordamos, desde el 16 de marzo pasado que comenzó el cierre paulatino de las actividades, ese día, por ejemplo, se prohibió el uso de transporte público colectivo o los colegios, escuelas y universidades. Una semana después se estableció también un toque de queda que ha ido variando con el paso del tiempo, pero que ha supuesto una limitación a la movilidad de vehículos. Esto supone también que la calidad del aire que tenemos aquí, el aire que respiramos y ese mismo aire por el que ondean las hojas de los libros de Miguel Ángel Asturias haya cambiado, porque las emisiones han sido modificadas, las empresas también están en una operatividad menor y entonces las emisiones son más bajas. Vamos a escuchar a Francisco Juárez, él es el subdirector del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, para que nos explique qué tanto más puro ha estado el aire estos casi 3 meses de confinamiento. Sí se ha visto una disminución considerable, principalmente en los días en los cuales la movilidad ha sido limitada casi en su totalidad, ¿verdad? Hablamos, digamos, desde que se inició el confinamiento, nosotros tuvimos una baja. El promedio de partículas que veíamos, ¿verdad?, según nuestro equipo, era prácticamente arriba de las 150 partículas. Y para la primera semana que hubo confinamiento, eso bajó a un 40. Que también los fines de semana que el señor presidente limitó prácticamente la movilidad, en estos fines de semana también disminuía y se mantenía un promedio entre 30 a 40, ¿verdad? Bueno, como hemos visto, esas medidas han hecho que el aire que respiramos sea un poco más limpio que antes. En algunos días incluso la medida ha sido bastante más baja, la medida de contaminación respecto a lo habitual. Hay que señalar también que hay diversos estudios, algunos tan importantes como de la Universidad de Harvard, que señalan que el aumento de cada microgramo de polución por cada metro cuadrado de ambiente puede suponer un 15% de mayor riesgo de mortalidad al contraer COVID-19. Esto porque, por un lado, las partículas de polución transmiten o ayudan a transmitir de una forma más rápida los virus del COVID-19 y, por otro lado, porque estar expuesto a ambientes de alta contaminación reduce nuestra capacidad de respuesta y de defensa frente a enfermedades respiratorias. Con imágenes de Noé Medina, yo vuelvo contigo al set central, Otto. Gracias Felipe, valiosa información. Bueno, vemos cómo están las calles hoy en Ciudad de Guatemala. Era Felipe Garrán desde la Avenida de la Reforma. Vamos a una pausa comercial y tenemos más información cuando regresemos.
Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Guatevisión 4003-3859, el número de Guatereporta para recibir denuncias, videos, fotografías, lo que usted quiera compartir con nosotros en Guatevisión. Y ahora vamos a comenzar a ver mucho de ese material que usted nos ha enviado. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Y luego del paso de la tormenta Amanda y la depresión tropical 3 que afectó Guatemala durante las 2 semanas últimas, nuestros televidentes aún nos siguen compartiendo videos para mostrar los daños que dejaron en sus comunidades. Por ejemplo, este que nos ha enviado Mayra Archila Portillo, que reportó desde la aldea El Barrial en Guastatoya, El Progreso. Nos compartió las imágenes del desborde del río Guastatoya que arruinó un horno artesanal para pan. Además dañaron sembradíos de zacate y plátano y dejaron pérdidas económicas a 3 familias. Las imágenes que tiene en su pantalla corresponden a lo ocurrido, como se les decía, la semana pasada. Y como mucha gente nos manda reportes de Estados Unidos, aquí va uno más. Son imágenes de un televidente que nos reporta desde Estados Unidos cómo grabó ayer martes a un motorista en la cámara de su automóvil en la carretera que es la Interestatal 495, que es una autopista de 64 millones de longitud que rodea la capital de Estados Unidos, Washington DC, y los suburbios de Maryland y Virginia. Como ven en su pantalla, en esta ruta fue grabado este intrépido motorista que conducía sobre una sola llanta, desafiando así la muerte, pero eso sí, mostrando un equilibrio muy peligroso, tanto para él como para las personas que transitan en la Interestatal 495, en las cercanías del Distrito de Columbia. Y desde la aldea San Lorenzo, El Tejar, en Pastores, Zacatepeques, nuestro televidente Willy nos compartió un video para mostrar el entusiasmo que tienen las personas asignadas en el puesto de desinfección. Todos los días fumigan las llantas de unos 800 vehículos y con tal de mantener el ánimo positivo decidieron grabar este video para animar a los televidentes y así mantener el ánimo hasta arriba como se puede. El puesto de desinfección es costeado por alcaldes auxiliares con la colaboración de los vecinos. Dice Willy, tenemos casos positivos, aunque estamos en tiempos difíciles, es importante tener la mentalidad abierta, nos reportó. Saludos a quienes allá en Pastores nos están viendo. Han habido días grises, pero los muchachos del puesto de desinfección de San Lorenzo del Tejar están motivados gracias por el apoyo del pueblo San Lorenzo del Tejar. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Vamos ahora a Quetzaltenango. Los mercados cantonales son una de las opciones que las municipalidades en el país buscan establecer para evitar aglomeraciones en los mercados. La municipalidad en Salcajá, en Quetzaltenango, instalará este tipo de mercados en varios sectores de ese municipio. Vamos con nuestro compañero Raúl Juárez. Raúl, muy buenas tardes. Danos más detalles de esta historia. Te escuchamos. ¿Qué tal, Otto? Muy buenas tardes. Quiero contarte que me encuentro desde el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, donde, pues como podemos ver, han empezado ya con los protocolos, especialmente a resguardar la integridad de los agentes de la Policía Municipal, así como la Policía Municipal de Tránsito, quienes están verificando los ingresos a este municipio. Contarte que acá pues se han confirmado 4 casos positivos, de los cuales menciona el jefe edil, los mismos ya han sido recuperados por el momento, entonces el municipio no tiene casos activos.
Esto es lo que nos ha mencionado el jefe edil con respecto a las medidas que se han estado tomando acá en el municipio para contener el contagio del COVID-19. Se han cerrado los mercados en los espacios que son prudentes, se han seguido los protocolos, se han cerrado las plazas públicas, hemos hecho un trabajo titánico, hemos dotado del equipo necesario a las personas que nos están cuidando las fronteras, especialmente los que están impidiendo el ingreso a personas que no deben estar acá dentro del municipio, especialmente cuando el presidente de la República decretó que no había movilización entre departamentos. Mencionarte que una de las situaciones que han puesto en marcha acá también es el registro de repartidores. Esto con el objetivo de tener un orden de las personas que ingresan, así también como evitar asaltos que se han estado mencionando que existen en este municipio. Pero a raíz de esto han proliferado la cantidad de personas, especialmente vehículos de 2 ruedas motorizados que están repartiendo comida a nivel del municipio. Entonces estamos tomando la iniciativa de tener un registro de tal manera que podamos nosotros llevar los controles de quiénes están autorizados, hacer la aclaración de que el registro no tiene ningún costo acá en la municipalidad. Según las autoridades, desde el pasado 5 de junio se implementó vestirlos con un traje de bioseguridad. Comentarles que es el primer municipio que pone esta medida acá en la región de poder brindarle este tipo de protección a sus empleados que están expuestos. Este es mi reporte, yo regreso al estudio para Noticiero Guatevisión, Raúl Juárez. Gracias, Raúl, desde Quetzaltenango en Salcajá, pues por esta información. Vamos a hablar ahora de información valiosa. Esta es una investigación que vamos a comenzar a ver los resultados gráficos que realizaron científicos sudcoreanos que revelan 3 rutas de diferentes brotes en la ciudad de Seúl. Hay que recordar que Corea del Sur fue uno de los primeros países afectados por el COVID-19. Uno dentro de un edificio de 19 niveles de oficinas, un segundo estudio dentro de un restaurante y un tercer estudio dentro de un autobús. Quiero decir, comencemos. El primero que comenzamos a ver aquí es el caso de la oficina, que se trata de un call center en el piso 11 de un edificio donde los empleados trabajan agrupados en mesas de 13 puestos durante la jornada, en mesas como las que aparecen en la pantalla que usted ve a continuación. 9 de las 13 personas que estaban sentadas en esa mesa dieron positivos por COVID-19. Ellos se ubicaban dentro de la misma distancia junto a otros 137 trabajadores en un entorno cerrado. De esos 137 trabajadores se contagió el 57.6%, es decir, 79 personas. Del resto del edificio solo dieron positivo 3 personas entre las 927 evaluadas, a pesar que compartían ascensores y zonas comunes. El edificio es de 19 plantas y el brote se dio en la planta número 11. Solamente 3 contagios ocurrieron fuera de ese nivel. ¿Cómo se pudo evitar? Pues con ventilación natural para evitar la recirculación de partículas infecciosas de COVID-19 y ubicando a los trabajadores en las mesas en zigzag a 2 metros de distancia, como lo ven en la gráfica que están haciendo la descripción. Vamos al segundo caso de estudio que ocurrió en un restaurante. Se trató de una comida de Año Nuevo, del Año Nuevo chino o asiático, en el caso de Seúl, Corea, en enero pasado. La conclusión de las autoridades de sanidad fue que había mala ventilación y el tiempo de interacción social. Esta primera gráfica muestra al paciente 0 en la mesa que come junto con su familia. El paciente 0, ven, la mesa que está a la mitad. Llegó con su familia desde Wuhan la noche anterior, es decir, no había presentado síntomas y hubo 10 contagios en total en el área que estamos viendo. Tras la comida, los otros 9 clientes diagnosticados, todos los contagiados de la mesa B y C, las que están a los lados, están a más de 1 metro del paciente 0. Alguno de ellos, de los que salió contagiados, incluso está a más de 4 metros. El más dentro del restaurante se contagió. Las comidas de las familias B y C se solaparon, es decir, se cruzaron durante un largo rato con la del paciente 0, siendo 53 y 78 minutos cada uno. La mesa D
solo estuvo 18 minutos al mismo tiempo que la mesa del paciente en cuestión. Los investigadores creen que el aire acondicionado, y como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, fue el factor clave. Hizo que el aire recirculara continuamente entre las mesas, llevando microgotas con carga viral del paciente cero, como se logra observar. ¿Cómo se pudo haber evitado? La pregunta es, ¿cómo se pudo haber evitado este contagio? Pues simple, abriendo las ventanas, trasladando al exterior la actividad y ampliando el distanciamiento social entre las personas. Y vamos a un tercer caso estudiado por estos científicos sudcoreanos, el autobús. Se trata de un análisis de un brote producido en un rito budista al que acudieron 2 autobuses. Cada trayecto duró 50 minutos de ida y 50 de vuelta. Una mujer con síntomas viajaba dentro de uno de los autobuses con aire acondicionado. Se contagiaron 23 personas. Entre cada fila de asiento hay 75 centímetros, es decir, ahí no había una sana distancia. El aire acondicionado de nuevo estaba en modo de recirculación y ustedes pueden ver en esta gráfica cómo se va moviendo. Y se cree que eso fue decisivo para el contagio de estas otras 23 personas. Los pasajeros contagiaron al margen de la distancia, es decir, se contagiaron al margen de la distancia del paciente. ¿Cómo evitar cualquier tipo de contagio? La investigación concluye que cualquier situación en la que se vaya a producir acumulación de personas durante mucho tiempo, se debe aplicar esta jerarquía de control que vemos en pantalla, que comienza con la distancia física, luego el control de ingeniería, es decir, lo que tiene que ver con posicionamiento de las personas, y el control administrativo. Lo menos eficaz, como usted puede verlo en la pantalla, tiene que ver con la protección, aunque igualmente es importante. Así que riesgos de contagios tienen que ver con la distancia física, y por eso es valioso el tema del teletrabajo. Los controles de ingeniería creados con barreras físicas entre las personas, el control administrativo también pueden influir redistribuyendo responsabilidades y protección, es decir, un uso obligatorio de mascarillas. Vamos a una pausa comercial y tenemos más información. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Guatevisión. La Plaza de la Constitución se convirtió en sitio de homenaje para el guía espiritual Domingo Chokche, asesinado el fin de semana en San Luis, Petén. Autoridades indígenas y líderes espirituales se reunieron en el centro de la capital para oficiar una ceremonia en memoria de Chok. El punto elegido goza de gran carga simbólica, pues fue alrededor del monumento levantado en honor a las 41 niñas que fallecieron encerradas en el hogar seguro Virgen de la Asunción en 2017. Y para profundizar en este tema vamos a hablar con el gobernador de Petén, Luis Rodolfo Burgos. Buenas tardes, gobernador, gracias por atendernos en Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por la entrevista. Estamos aquí en el departamento del Petén a las órdenes. Gobernador, cuéntanos qué indicios hay de este asesinato. Hoy la Iglesia Católica, para agregar un poco a la discusión, hizo un breve relato de las cosas que pasaron en el lugar. ¿Qué información tiene usted? ¿Cuál es el fondo al final de este asunto? Se manejaron muchos temas, pero ¿qué información se cuenta en este momento? Miren, realmente es lamentable y repudiable que estos actos de violencia se den acá en el departamento y en cualquier parte del mundo. Efectivamente, el día sábado, a eso de las 8:30 de la mañana, tuvimos información de una persona que había sido linchada, y a lo cual se movilizaron las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público a dicha comunidad, la cual tiene como nombre Chimay, en el sur del departamento del Petén, esta en el municipio de San Luis. Al momento de querer ingresar a la comunidad, se dan cuenta de que hay una aglomeración de personas en la ruta de ingreso, y el cual no dejan que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público realicen su trabajo. Solo se levanta únicamente un acta
se retorna al área de Poptún, de la Fiscalía, y luego al filo del mediodía pues se decide y se arma un equipo de ingreso conformado por las distintas fuerzas de seguridad, tanto el Ejército como la Policía Nacional Civil, y de mi parte pues me contacto con líderes de 2 comunidades, de Chimay y una comunidad antes, Chinchilá, donde les hago ver la situación y les pido que por favor nos apoyen permitiendo el ingreso a la recuperación del cadáver de esta persona, y los hago a ellos responsables de cualquier acto que se diera en el momento de esta operación. Sí se permite el ingreso al lugar, y en el corredor de una casa cerca del campo pues se localiza el cadáver del ahora fallecido Domingo Chocché. Gobernador, para que aterricemos en algo que ha llamado muchísimo la atención, que es los motivos de la muerte, aunque sabemos que el Ministerio Público tiene que ser el responsable en esclarecer esto. Quería validar algo que está circulando, que publica la diócesis allá en Petén, y es que, y cito literalmente el informe que ha circulado en la iglesia: los hijos del fallecido estuvieron vigilando el cementerio y 5 días después reportan. Quiero decir, lo que ocasionó el problema, y lo estoy leyendo literalmente, fue la muerte del señor José Pop Caal. 5 días antes de morir de una enfermedad, la familia buscó a alguien para curarlo. Entiendo que este alguien fue el señor Chocché, y como no logró curarlo, entonces hay ahí un resentimiento entre los familiares, que es lo que desata este linchamiento. ¿Coincide la información que usted tiene con esto que está reportando la iglesia? Miren, yo hablé con la persona que le prendió fuego al hoy fallecido, a Domingo, que fue un hijo de él. Él indicó que realmente lo que sucedió fue que él estuvo acompañando a su papá en el hospital, y su papá empezó a mencionar y empezó a culparlo a la persona que fue linchada de que era responsable de lo que él le estaba pasando. Supuestamente lo había embrujado por una situación de unos terrenos de los cuales ellos son vecinos. Entonces el hijo afirmó en su momento y reconoció que él había rociado de combustible al hoy fallecido. En ese momento le indicó que él no le había prendido fuego, pero al observar los videos sí se observa que es él quien le echa fuego luego de rociarle combustible. Al final de esto, él lo que dijo fue que él lo había hecho por vengar la muerte de su papá. Gobernador, ¿cómo está la comunidad ahora? Porque es complicado saber que todo el país está hablando de esto con los matices de un caso como este. La gente está un poco con zozobra por cualquier situación que se pueda dar, porque nosotros entramos con un contingente de cerca de 450 elementos el día de las capturas, y ellos pues están sorprendidos, realmente sorprendidos por lo que sucedió. Algunas personas están en contra de que se hicieran capturas, pero hay una mayoría de personas también que no lo dicen abiertamente, pero aplauden las acciones que se realizaron, llevando a los responsables de presuntos responsables de este hecho a los órganos jurisdiccionales. ¿Su valoración final de este caso, gobernador Luis Burgos? Mire, lamentable realmente que estas cosas sigan pasando en nuestro país, y sobre todo acá en el departamento del Petén. Nosotros ya entablamos una mesa de diálogo en la cual vamos a trabajar fuertemente en crear conciencia y educar a la gente, sobre todo de las comunidades quechíes que hay en el departamento del Petén, para evitar que estos hechos se vuelvan a dar de cualquier situación, como resultado de cualquier situación en cada una de las comunidades. Muchas gracias. Era el gobernador Luis Burgos de Petén. Gracias por atendernos, gobernador. Estamos a la orden para servirles. Que Dios los bendiga. Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información.
Antes de terminar, en Noticiero Guatevisión, con la reanudación de la Liga Española a vuelta de la esquina, el Barcelona y el Real Madrid volverán a disputar partidos oficiales, lo que muchos estaban esperando, aunque con estadios vacíos, jugarán a puerta cerrada con medida de protección ante el COVID-19. Y los aficionados de ambos equipos, no solo en España, sino en el mundo, ya especulan con los resultados. Alex Pons espera con ansias el 14 de junio. Es el día que el Fútbol Club Barcelona volverá a defender su liderato en la Liga. Alex añora el fútbol y muestra el billete de la última gran noche europea del club catalán. Era el 7 de mayo de 2019, cuando el Barcelona derrotó a Liverpool. Messi y compañía querrán demostrar que siguen en forma, aunque en su próximo partido contra el Mallorca, el silencio será parecido al que se palpa hoy en los alrededores del Camp Nou. Mi idea es verlo en casa de mis padres, con mi padre y mis hermanos. Yo el fútbol, para mí la filosofía de Barça siempre es un plan muy familiar y difícilmente veo partidos con mis amigos. Normalmente me gusta verlo con mi padre y con mis hermanos. Manolo nunca había vivido algo así. En sus largos años de seguir al Real Madrid, el veterano aficionado ve con añoranza su álbum de memorias en una casa llena de fotografías icónicas y personajes ilustres. Jugaba en Madrid en el campo del Atleti, que iba. Es la primera vez que Manolo presencia un parón tan largo sin ver a su equipo. En la pared de recuerdos tiene un lugar privilegiado una imagen con Fernando Morientes, delantero prolífico del conjunto blanco. El miembro vitalicio de la Peña El Arenal verá desde esa misma sala a su Real Madrid el próximo 15 de junio. Tanto en las afueras del Santiago Bernabéu como en casas alrededor del mundo, aficionados como Alex y Manolo esperan el regreso de una liga con menos volumen que nunca. ¿Cómo no te voy a querer? Reportó para Noticiero Guatevisión, José Galvez. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Les recuerdo que a las 6 de la tarde Rocío Lazo le espera con la emisión comunitaria y a las 9 de la noche María Luisa Gómez y Alberto Toro Bielma. Le dejo con estas imágenes del balneario mexicano en el Caribe de Cancún, que reabrió esta semana sus puertas al turismo luego de 3 meses de cierre por la pandemia del nuevo coronavirus. El sector mantiene el 90% de la economía del estado de Quintana Roo al sureste de México, por lo que las autoridades lo declararon una actividad esencial. Unos 40 hoteles retomaron labores desde temprano. Sus empleados desinfectan todas las áreas y colocan camastros sobre la arena blanca. Desde la semana pasada, el Consejo de Promoción Turística Regional intensificó la publicidad para atraer turistas extranjeros y mitigar la crisis. Muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Otto Ángel. Que tenga una muy feliz tarde.